Alabado sea el nombre del Señor, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tengo entendido que aquí tengo amigos de Monterrey, de Mexicali, Tabasco, USA, Perú, Veracruz. ¡Wow! Tantas personas, hasta de República Dominicana. Qué bendición saludarles y saber que usted está hoy más que bendecido. Yo quiero que tú le digas ahí al que tienes a tu lado: no hay, pero va a sobrar. Dile así: no hay, pero va a sobrar. Alabado sea el nombre del Señor. Se cuenta la historia bíblica en el libro de Juan, el libro de San Juan capítulo 6. Aquí se registra lo que es la primera multiplicación del pan que Jesús tuvo. Y escucha las cosas maravillosas que aquí sucedieron. Había una multitud inmensa, enorme, y tenía una necesidad ardiente. Número uno, de escuchar la palabra de Dios, de estar cerca de Jesús, porque a las personas, es interesante, le gusta estar cerca del hombre ungido, le gusta estar cerca del hombre de Dios, del hombre de propósito. Y entonces, ¿qué decirles? Estas personas estaban allí buscando a Jesús, pero Jesús, cuando leemos el texto bíblico, Jesús tenía una necesidad inmensa y enorme de descansar. Jesús había predicado durante el día anterior y estaba cansado, estaba agotado. Y es interesante que cuando Jesús se aleja con sus discípulos a un lugar de Betsaida, Jesús quiere descansar. Y le dice a sus discípulos: venid conmigo y descansemos. Pero cuando están allí descansando, la multitud lo había seguido. Y cuando la multitud lo siguió, lo encontró. Y Jesús, al ver esta multitud, los miró como ovejas que no tenían pastor. Jesús se condolió en espíritu, sintió compasión de ellos y quiso entonces predicar la palabra de Dios. Cuando Jesús empezó a predicar, la Biblia dice que mientras Jesús predicaba, el día avanzaba. Y mientras Jesús predicaba, el día avanzaba. Pero es interesante lo que sucedió después. Y el día avanzó tanto, queridos, el día avanzó tanto que entró la noche. Y cuando estaba por anochecer, los discípulos le dijeron a Cristo: Jesús, despide a la multitud porque ya se va a hacer de noche, para que ellos puedan comprar alimento en cualquier lugar de las aldeas cercanas. Y Jesús le dijo: no, pero no hay por qué despedirlos. Ellos son nuestros invitados hoy de honor. Denle ustedes de comer. Es interesante porque entonces Felipe le dice: maestro, ¿cómo 200 denarios no bastarían para llenar a esta multitud? Impresionante, porque entonces, después de esa expresión de Felipe, apareció un hombre llamado Andrés y le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantas personas? Es interesante porque mientras un discípulo de Jesús, Felipe, tenía una mentalidad derrotista, una mentalidad pesimista, había otro discípulo de Cristo llamado Andrés, que tenía una mentalidad de reino, una mentalidad de restauración, una mentalidad de hacer que las cosas fluyan. Y entonces él le dice: mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Pero los 5 panes de cebada eran por así decirlo, la merienda de este niño. Era la merienda de este niño y eran, por así decirlo, panes de pobres, como muchas personas le dicen. Y entonces este jovencito le dice: bueno, si Jesús me está pidiendo estos panes, yo se los voy a dar. ¿Tú te atreverías a darle tu merienda, lo que tú trajiste, lo único que tú trajiste, para que Jesús se lo dé a las demás personas? ¿Tendrías tú esa fe tan ardiente en Dios que podrías darle todo lo que tienes a Jesús para que Jesús pueda hacer con eso maravillas? Este jovencito lo hizo, y la Biblia dice que entonces este muchacho se lo entregó a Jesús. Pero el milagro no ocurre ahí.
Jesús está probando la fe de ellos, la fe del niño, la fe de los que están en aquel lugar, la fe de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que estaba a punto de hacer. Jesús sabe lo que está a punto de hacer con tu vida. Posiblemente no tengas empleo. Posiblemente no tengas la manera de cómo conseguir las cosas necesarias para la universidad. Posiblemente no tengas una pareja. Posiblemente estás en tu peor crisis. Pero allí Jesús te dice, aunque no hay, va a sobrar. Aunque no tienes los recursos necesarios, va a sobrar porque Dios está contigo. Y donde Dios está, hay victoria, hay restauración y hay esperanza. Así que había una necesidad enorme de las personas de escuchar la palabra de Dios. Ellos habían escuchado a Jesús que hacía muchos milagros. Y a la gente le encantaba estar cerca de Cristo. Pero ahora tenían hambre. Y lo que Jesús les dijo fue, ustedes ya se saciaron espiritualmente porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ustedes ya me han comido, ustedes ya me han saboreado, pero ahora necesitan suplir su hambre material, su hambre física. Y yo estoy aquí para hacerlo. Y es interesante porque la misma Biblia declara, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando sientas tristeza, cuando sientas tribulación, cuando veas que no tienes los recursos necesarios, Jesús te dice, aunque no haya, va a sobrar. Y entonces le dieron los panes a Jesús. Jesús levantó la mano al cielo. El milagro todavía no estaba hecho. Levantó las manos al cielo, oró por estos alimentos y se los entregó a sus discípulos. Y mientras los discípulos llevaban el pan a las personas y llevaban los pescados a las personas, Jesús daba y los discípulos llevaban. Jesús daba y los discípulos llevaban. Y este milagro fue tan poderoso que habían más de 5,000 hombres. Escúchalo bien, había más de 5,000 hombres en aquel lugar. Todos estaban sentados de 50 y de 100. En grupos de 50 y de 100 personas estaban sentadas estas personas allí. Pero ellos sentados estaban preguntándose, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Porque nos están mandando a que nos sentemos. Tenemos hambre. ¿Y qué será lo que se propone Jesús en este momento? Tú que me estás escuchando ahí en el Instagram, tú que me estás escuchando ahí en el Zoom, déjame decirte en esta hora que Jesús sabe lo que va a hacer. Cuando Jesús se sienta y manda a sentar a las personas, es porque Él necesita que tú tengas paz y que confíes en su voluntad y en lo que Él hará en tu vida. Es interesante porque cuando vemos los milagros antiguos de Jesús, notamos esto mismo. El mar estaba furioso. El mar quería destruir la embarcación y Jesús estaba dormido. Y ahora cuando las personas tienen hambre y están ansiosas, Jesús le dice, siéntense. Porque es mejor estar sentado a los pies de Jesús, sabiendo que Él tiene el control de cada uno de nosotros. Sobró 12 cestas de pedazos. Allí sobró comida. Ellos comieron hasta saciarse. Y es interesante porque en la cultura hebrea, si el que come deja sobra, da a entender, si el que come deja sobra, da a entender que se sació. Cuando habían personas que invitaban a comer a alguien y miraban que dejaba sobra, entonces entendían que se había saciado. Pero cuando no dejaba sobra, entonces el dueño de la casa le echaba más comida para que siguiera almorzando porque entendía que todavía no estaban saciados. Lo que me impresiona es que cuando terminen de comer, las cestas que quedan son 12. Habían 12 discípulos. Habían 12 tribus en Israel. El número 12 significa reino. El reino de Dios se estaba estableciendo en aquel lugar.
Por eso cada vez que Jesús llegaba a un lugar decía, el reino de los cielos se ha acercado aquí. ¿Sabe por qué? Porque en el reino de los cielos hay abundancia, no hay escasez. En el cielo no hay escasez, siempre habrá abundancia para ti. Y tú como hijo e hija de Dios eres un hijo del reino. Y por lo tanto no es bien visto que tú andes viviendo en escasez, andes viviendo como una persona que no tiene recursos necesarios. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios no puede quedar en vergüenza. Tú como hijo de Dios en este momento, si estás pasando una crisis donde no puedes conseguir nada, déjame decirte que Dios necesita que tú le pidas a Él. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le va a abrir. Así que Jesús, a pesar de que estaba cansado, tenía tiempo para la multitud. Quiero decirte a ti en esta hora que el milagro que Jesús hizo fue un milagro perfecto. Jesús todo lo que hace lo hace perfecto. Jesús cuando llega a un lugar, Jesús se propone siempre dar lo mejor de sí para que tú te sientas bien, para que tú te sientas cómodo siendo un hijo de Dios. Así que el Padre Celestial no está ajeno a tu dolor. Él siente cada latido de tu corazón y desea darte todo lo que tú necesitas a su debido tiempo. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora, y Dios sabe en qué momento necesita darte eso que tanto le has estado pidiendo. Así que en esta noche deja que Jesús actúe en tu vida. Siéntate y mira las maravillas que Dios hará contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos allí ejercieron la fe al obedecer el mandato de Jesús, de darle pan a la gente. Pero recuerda que siempre habrá alguien que tenga lo necesario para que Dios multiplique lo que te haga falta. ¿Sabías eso? Dios siempre tendrá gente que tendrá lo necesario, que te va a suplir lo que a ti te haga falta. La Biblia dice que tú prestarás a las naciones, mas no tomarás prestado. Jesús no solamente sacia el hambre física, Él también sacia el hambre espiritual. Así que en esta hora, Jesús quiere saciar tu hambre espiritual. Porque para nada va a aprovechar que vivas solamente comiendo físicamente y que tu vida espiritual no esté fortalecida. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, procura no solamente comer la comida física, debes comer también comida espiritual. Debes alimentar tu alma con la palabra de Dios. Por eso cuando a Jesús lo vinieron a tentar, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esto estas mismas personas que comieron allí con Jesús y que entendieron este milagro poderoso que Él hizo en sus vidas, solamente lo querían seguir por eso. Y cuando Jesús estaba por otro lugar, entonces se le aparecieron las mismas personas y le dijeron, Jesús, estamos aquí. Porque querían seguir comiendo comida física. Querían saciar su hambre material. Y Jesús le dijo, yo no puedo seguir saciando su hambre material. Eso yo lo hice en un momento de necesidad en el que usted tenía que ser suplido. Estoy parafraseando aquí. Pero si usted no está conmigo, está contra mí. Y si solamente quiere que yo te dé pan físicamente, entonces las puertas están abiertas. Y en un momento determinado, cuando Jesús predicaba esta palabra tan fuerte y tan dura, hasta los discípulos le dijeron, maestro, esta palabra es
es muy fuerte para entender. Entonces Jesús le dice a Pedro, ¿tú también te quieres ir? Y él dijo, Maestro, no me puedo ir de aquí porque solamente tú tienes palabra de vida. Hoy te quiero invitar, querido joven que me estás escuchando ahí en Monterrey, en Mexicali y en cualquier lugar del mundo que me estás escuchando en esta noche. Procura comer la comida del cielo. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Hoy Dios quiere saciar tu hambre espiritual también. Dios promete saciar tu hambre física, pero lo más importante para Jesús es que tú seas saciado espiritualmente. Que se levante una generación tan ungida, tan poderosa en Dios. Que las señales que Jesús hacía, usted haga esas señales y mayores aún. Porque él mismo fue que dijo que los discípulos de él en esta generación harían señales más grandes que las que él hizo en la antigüedad. Y esas señales solamente pueden venir de una persona que se deja guiar por Dios. Por una persona que come Biblia. Por una persona que 3 comidas al día son la oración. Por eso es interesante cuando yo estudio el libro de Daniel y me encuentro con estos 3 jóvenes y con el mismo Daniel entonces que en un momento determinado lo querían echar a un foso de leones y él prefirió vivir orando que dejar de orar. Él prefirió buscar presencia, saciar su hambre espiritual a dejar que el enemigo destruyera su vida. En este tiempo hay muchos jóvenes que están sufriendo porque se han apartado de Dios. Se han alejado de Dios y dicen no saben cómo van a regresar. El otro día conversaba yo con alguien y me decía, me aparté de Dios, pero necesito tiempo, necesito pensarlo para volver a acercarme a los pies de Él. Qué triste error. Porque muchas veces usted y yo queremos estar listos para tomar la decisión. Pero hoy es el momento que Dios te dice, si te ocupas de lo mío, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Estás buscando en el lugar equivocado. Buscas y no encuentras. Pero cuando busques realmente en lo que Dios tiene para ti, donde no hay en tu vida, va a sobrar. Si no había amor, va a sobrar amor. Si no había dinero, va a sobrar dinero. Si no había cualquier cosa, allí Jesús promete darte esa bendición que tú necesitas. Hoy en esta hora, quiero orar por ti, para que el Espíritu de Dios realmente transforme tu corazón, transforme tu vida, y te dé una doble porción del Espíritu Santo. Y si es posible que te dé aún más. Porque a esta mujer también, una mujer en la antigüedad, ella rogó a Dios. Le dijo, ¿cómo yo ahora voy a alimentar a mis hijos? Ella se acercó donde el profeta. El profeta le dijo cómo debía hacer las cosas. Y en su casa no faltó el aceite. Sobró aceite. Y lo que Dios desea realmente es que sobre aceite en tu vida. Que sobre unción en tu vida. Que sobre ti rebose la presencia del Espíritu Santo. Que sobre ti rebose la comunión con el Padre. Y que puedas hacer su voluntad. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Levanta ahí tus manos. Inclina tu rostro. Y oremos a Dios. Padre eterno. Hoy en esta noche hemos aprendido a que tú sacias el hambre física.
pero que lo más importante para ti es saciar nuestra hambre espiritual. Muchas veces no queremos orar, no queremos estudiar la Biblia, no queremos entrar en comunión contigo. Y es normal por el pecado que habita en nosotros. Pero en esta noche, oh Señor, te pedimos que tú vengas obrando en nuestro corazón, vengas obrando en nuestra vida y que nos des a tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, oh Señor, rebose en nuestro corazón. Que tengamos Espíritu Santo de más para dar a los demás. Que las personas con las que nos rodeemos sean personas bendecidas. Y digan, wow, desde que llegaste sentí una atmósfera de bendición. Desde que llegaste sentí una atmósfera de gloria. La atmósfera cambió cuando tú entraste por esa puerta. Que la gente pueda decir eso de nosotros porque estemos tan llenos de ti que no quepa duda de que somos hijos e hijas de Dios. Que las bendiciones del reino celestial se manifiesten aquí en la tierra. Y que el pan de cada día nunca nos haga falta, porque tú seas nuestro proveedor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga en esta noche. Ahí Dios te guarde. Espero que Dios obre en tu vida de acuerdo a su voluntad. A ti que me estás escuchando en esta hora, Dios va a obrar en tu vida de acuerdo a su voluntad. Pero necesitas buscar a Jesús. Necesitas entregarte a Jesús. No corras más de Él. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy tú estás en una posición donde Dios realmente quiere alcanzarte. Él tiene compasión de ti. A pesar de que Él, como humano, estaba cansado, Él sintió compasión por esa multitud y le dio lo que tanto necesitaba. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dios es poderoso. Dios es eterno. Dios es aquel que nos puede guardar sin caída hasta el día de Jesucristo. Pero de ti depende. De ti depende que Él obre en tu vida. Necesitas tener fe. Necesitas fortalecer tu fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Así que en esta noche te invito a que leas tu Biblia. A que hagas oración. Y deje que Dios te sacie física y espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un sueño reparador. Un sueño bendecido. Y que Dios sea el centro de tu vida. Y que Dios pueda hacer sobrar, que sobre en ti las bendiciones. Que sobre en ti el Espíritu Santo. Y que Dios haga el cambio que tú tanto has anhelado en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.